Allin tuta yachachi. Allin tuta, allin yachu. Esperamos unos minutitos para que ingresen. Tengo clases, mamá, tengo clases, después se va. ¿Alguno de ustedes revisó el catecismo que compartió el colega Lee? Yachachi, yo estaba mirándolo y me ha sorprendido, ¿no? De cómo desde ese tiempo, ahora que conocemos Santo Toribio de Mogrovejo haya creado ese catecismo en quechua, aymara y castellano, pero la curiosidad que tengo, Yachachi, es consultarle, ¿no? Si qué quechua, qué variante quechua es y cuánto de esa manera de escribir, o sea, de la gramática es la que se usa actualmente. Interesante pregunta. Voy a compartir, ya vamos a hacer un breve análisis. Ya, a ver. En primer lugar, felicitación por esa curiosidad, por el aporte que de repente está haciendo el grupo, compartiendo este material, ¿no? Es un material bibliográfico y se quiere decir uno de los primeros textos documentados en quechua, ¿no? Lo he estado analizando así brevemente y es muy interesante porque hay reglas gramaticales que... A ver, ¿de qué año es? Creo que lo extendí mucho. Debe ser de 1600 en adelante, más o menos.
ver, vamos a ver. ¿Tienes ese dato, Lee, del año? En la primera parte estaba el Chachi por ahí, sí, sí, ahí está. Ya, acá debe estar. A ver. Año de... Ahí, está en romanos encima. A ver. 1584 más o menos. ¿Ya? En promedio. ¿Ya? Lo interesante de esto es que hay que entender que los jesuitas o las órdenes que vienen no son pues cualquier persona, son personas muy, muy, muy letrados que vienen con mucho conocimiento, con amplio conocimiento, digamos así, y una de sus habilidades era la escritura, ¿ya? Hay muchos documentos que ellos escriben, ¿no? Recopilan la información y dejan evidencia. Entonces, por ejemplo, acá en la primera parte, ¿ya? Podemos hacer algunas deducciones, ¿no? Está en castellano, en quechua y en aymara. No lo voy a tocar el aymara porque no tengo toda. Hay que entender de que ellos cuando llegan se encuentran con una oralidad, pero que no existe escritura formal, ¿no? No hay una forma de escritura que ellos puedan traducirlo. Todo lo que ellos hacen es escuchar, supongo que han formado a más personas que les apoyan, así como el Filipillo, ¿no? Felipillo es el personaje que hace de traductor de, del quechua al castellano, y gracias a él es que se logra entender, ¿no? Entonces, posiblemente los españoles o los jesuitas acuden a estas personas para poder hacer la traducción de, o por lo menos poner un texto al contexto de las lenguas más habladas. Ahora, cuando el general Velasco, me parece, cuando hace la reforma, él saca un decreto donde reconoce el quechua y el aymara como lenguas oficiales del Perú. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ya, o sea que no solamente el castellano es la lengua oficial, es el quechua y el aymara lenguas oficiales en el Perú. ¿Ya? Y hay una norma. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, obviamente, pues siempre ha existido esa discriminación a la lengua, a la persona, a la cultura, ¿ya? De los quechohablantes. Es por eso que después de, o en el colonialismo y más adelante, la República, muchas costumbres, tradiciones, saberes se va perdiendo a raíz de que los españoles empiezan a introducir el castellano a diestra y siniestra. Entonces, miren la preocupación que tienen estos religiosos de poner el catecismo en dos idiomas, digamos, más hablados a nivel nacional, a nivel de, no nacional, sino que a nivel de todo el imperio incaico. Porque el quechua se habla en Ecuador, ya en Perú, en Bolivia, en Chile y parte de Argentina. ¿Ya? Es decir, el quechua ha sido bastante extendido. Aparte el aymara y aparte el puquina, ya que es una lengua que, según los historiadores, habría sido una lengua usada solamente por la élite. ¿Ya? Ahora, analizando el quechua, ¿ya?
Posiblemente han hecho una recopilación de, de forma general, porque quechua, así como nosotros pronunciamos, el resto de las variantes del quechua pronuncian como quichua. Llámese tanto en Bolivia, en Ecuador, el quechua amazónico y norteño le dicen quichua, no quechua, ¿ya? Entonces me parece que hacen una recopilación y tratan de amoldarse, de contextualizarse. Entonces podemos decir que este texto es una contextualización a las características de las personas, lo que nosotros o el ministerio nos obliga a nosotros, ¿no? Contextualicen su programación, esto. Entonces, miren cómo han hecho ellos, ¿no? Ese trabajo. Ahora, analizando, por ejemplo, ¿ya? Uno, que acá lo reconocen como quichua, ¿ya? Ahora, acá me llamó la atención, ¿ya? Que ya utilizaban en aquel entonces el, el sufijo, es decir, no encontraban el nombre exacto, así como ahora nos sucede, no tenemos el equivalente de computadora, ¿ya? Y utilizamos el sufijo nishan, ¿ya? Nishan. Entonces, por ejemplo, si tú quieres mencionar computadora, pero computadora no tiene su equivalente en el quechua, y eso hemos visto, de repente repasamos una vez más, ¿ya? Se dice computadora Nissan, ¿ya? O celular Nissan, ¿ya? Entonces, esas palabras, ¿ya? Ya lo utilizaban, y no lo utilizaban como Nissan, sino Shutimpi. Ahora, he estado tratando de interpretar algunas partes. Por ejemplo, la F lo utilizan cambiando como la S, ¿ya? Por acá, por ejemplo, a ver, aparte de esto, por ejemplo, dice, ¿no? Futimpi, ¿ya? Eh, después, ¿por dónde más? Acá, por ejemplo, ¿ven? Es bien clarito este de acá. Nuestro, dice, ¿ve? Entonces estoy deduciendo que la F, esta grafía F, eh, los padres o los que han transcrito lo equivale a la S que ahora conocemos. ¿Ve? Esta partecita dice padre. Tampi. Si la F tiene el sonido de la S, entonces esta palabrita dice su timpi. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir acá? Es decir, la señal que nosotros hacemos, ¿no? Cuando vamos a misa. Dice, por la señal, incluso para el castellano utilizan la F, ¿ve? Por la señal, y le dice señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor. Ya hay que entender de repente que han venido del latín, y el latín pues tiene ciertas características particulares, y de repente como un dejo, ya, que lo tenían. Hay que entender que toda esta doctrina, los documentos, han sido traducidos del latín, ¿no? Entonces pueden tener por ahí alguna relación. Entonces, deduciendo que esto, ¿ven? Acá dice, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. No, no utilizaban antes, por ejemplo, la ES para decir es, sino de frente la S, como psicología, ¿no? Algo así. Espíritu Santo, y fíjense que hay una grafía más con retrofleja, ¿ya? Entonces, esa misma está acá, dice, ¿ve? Santa Cruz Pauman, dice, ¿no? Cruz Paunan, ¿ya? Changraico, dice, Changraico. Característica
que ustedes van a tener en cuenta. De repente encuentran documentos en chanca. La mayoría de palabras de chanca del quechua central, quechua norteño, utilizan la R. ¿Ya? Por ejemplo, ringri, rinki, eh, a ver, rimari, ¿ya? Cuando vas a cambiar al huanca, esa R lo cambias por L, ¿ya? Y eso funciona como regla general. Por ejemplo, dice, ¿no? Kai ringriki, ¿ya? En huanca, kai lingliki. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, analizando acá, yo encuentro esa grafía, ¿ve? Changraico dice, ¿ya? Changraico. El huanca también utiliza esta palabra, pero no dice changraico, dice chailaico. Chailaico. Ahora, fíjense otra característica, ¿ya? Chailaico, dice, ¿no? Entonces, estoy cambiando acá la R por la L, ¿ya? Y fíjense, acá está utilizando el fonema de la C, ¿ya? En el huanca no usamos C, ya les he explicado, utilizamos K, ¿ya? Dice, Aukaiku, ¿ve? Aukaiku, Kunanmanta, Kunanmanta, dice. Hilpi, Chihuaiku, dice. Dios Apu. Ah, esta otra palabrita que ustedes deben de memorizar, ya les había dicho en la clase anterior, ¿no? Apu, ¿ya? Siempre va a estar relacionado a un ser supremo, a un ser divino, ¿ya? Apu, en el quechua central utilizan bastante este término, Apu, Apuyaya, ¿ya? Y ya desde acá ya este término está acuñado, o sea, no es reciente, ¿ve? Dios Apuiku, ¿ya? Sigue utilizando la C. Y ahora fíjense acá, Yaya, ¿ya? Este Yaya, o sea, Apu Yaya o Dios Yaya, ¿ya? Si encuentran esa palabra Apu o Yaya, está hablando de padre, ¿ve? Acá, padre. Relacionen ustedes, dice Yaya, padre. Churi, ¿ya? Este churi, fíjense, está utilizando la R nuevamente, les hago notar. El huanca dice chuli. El sureño, otras variantes, dice churi. Fíjense, están utilizando, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora nuevamente la S, ¿ve? Sutimpi, ¿ya? Sutimpi, acá. Ay, el frío está terrible. Sutimpi, ¿ya? El Solamente. huanca, gracias. El huanca le agrega el fonema SH y dice Shutimpi, ¿ya? Y se sigue utilizando ¿cómo les digo? Este sufijo pi, ¿ya? Eh, el sufijo pi, voy a hacer una lista, ¿ya? Y vamos a ver después de esto, ¿ya? El sufijo pi, ¿ya? ¿Qué es lo que nos va a indicar exactamente? ¿Ya? ¿Ve? Entonces, ahora, otra cosita que he estado viendo, ¿ya? Está bastante interesante. He visto incluso la numeración. A ver si lo encuentro por acá. Está el credo, el salve. Ya. Dice los artículos de la fe. Aquí son 14, los 7 pertenecen a la divinidad, los otros 7 a la santa humanidad de nuestro Señor. Incluso acá, ¿ve?
La I utilizaban como la J que ahora conocemos, ¿eh? Jesucristo, dice, Jesucristo, verdadero Dios y hombre. Entonces quiero ver en quechua dónde está. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Fíjense cómo escribían incluso aquellas veces el castellano, ¿ya? Utilizaban Q para decir cuatro. Y, y muchos de nosotros que hemos estado trabajando con primer grado, ¿no? Tenemos ese problema cuando hacen el proceso de silabeo, ¿no? Vamos a escribir que nos escriben los números con esto o confunden, ¿ya? Entonces, se dice, ¿no? Por teoría, de que nuestro cerebro, ¿ya? Viene codificado con la característica de la lengua que nosotros pertenecemos, ¿ya? Entonces, que no nos sorprenda que nuestros niños tengan esa equivocación porque existe esos casitos. Y en el quechua hablante también existe ese rasgo lingüístico en los pequeños que aún no han ingresado de repente a clase o están ingresando al sistema educativo, ¿no? Y a veces nosotros decimos, pues está hablando su mote o le salió el mote, ¿no? El quechua hablante, ya les he explicado, no conoce otra acentuación que la grave. Las palabras en quechua son graves, no hay agudas, no hay llanas, no hay esdrújulas, ¿ya? Entonces, es por eso cuando, por ejemplo, el quechua hablante le dices, a ver, ¿qué es esta fruta? Le muestras un plátano. ¿Qué va a decir? No va a decir plátanos, él va a decir plátanos, ¿ya? Por defecto, como quien dice, va a acentuar en la penúltima sílaba. Y todas las palabras en quechua se acentúan o tienen acentuación en la penúltima sílaba, ¿ya? Entonces vamos al primero, ya no sé si era esto que estaba viendo. Eh, ¿Dónde está? Yachachi, disculpe, una consultita. Dígame. En esa expresión que acaba de decir del plátano, si yo estoy a cargo de la clase en ese momento, ¿puedo prevenir o espero que lo hable así el joven y por de repente uno no sabe, ¿no? Y entonces lo que se va a generar es un bullying ahí o una risa, pues, ¿no? Normal, porque Exacto. entonces, ¿eso se previene, Yachachi, o cómo se trabaja Sulpay? Mire, en este caso vamos a tener mucho en las zonas rurales, ¿ya? Donde el quechua es la lengua predominante en el entorno familiar. Entonces van a escuchar al papá, a la mamá, a los abuelos hablar en quechua, ¿ya? Y se van a notar que ellos acentúan la penúltima. Entonces, ellos, al trasladar al castellano, porque todavía en primer y segundo grado, pues no has trabajado lo que es las acentuaciones, ¿no? Entonces, ellos lo van a agarrar por defecto y se va a generar ese detalle. Como dice, va a generar de repente bullying, va a haber por los niños, el entorno. Entonces hay que estar prevenidos si es que nos sucede ese caso, ¿no? Explicar que el quechua tiene esa forma de acentuación y es una forma correcta de pronunciar en el entorno quechua. Porque él todavía, al niño que está en los primeros grados, pues tú no le has enseñado todas las palabras o las cosas que existen de su entorno en el castellano. Y él va a tratar de castellanizar, pero utilizando su código lingüístico. ¿Ya? Eso hay que tener mucho cuidadito. ¿Ya? Hay que evitar que existan burlas y cuando hay burlas, pues el niño se va a sentir mal, ya no va a querer participar, no va a querer pronunciar. ¿Ya? Estaba buscando de los números. A ver. Fíjense acá, Chunca, ¿ya? Este número
el chunca para las demás variantes se escribe así, tal como está chunca, ¿ya? El huanca utiliza con el retrofleja, es más grave, dice chunca, ¿eh? Chunca. Y Tawayugmi. Fíjense lo que hemos trabajado, los números, ¿no? ¿Se recuerdan que hemos hecho las formas, cómo se escribe? Ahí está, pues, ¿ve? Solamente que ya ha evolucionado la escritura, se ha formalizado, han establecido reglas y se chunka tawayumi. ¿Ve? Y desde acá ya venía esa forma de escribir. O sea, no podemos decir, como ya les había comentado, de que hay algunos que dicen, no, pero ¿por qué vamos a cambiar que esto, que el otro? ¿Ya? Entonces, lo que de repente han hecho es cambiar esta C por la Q, ¿no? Y se convirtió en tawayumi. ¿Ve? ¿Ya? Obviamente acá utilizaban la O, ¿ya? Después, Dios, Kaining, Mantan, Genjis, ya. Ahora, acá, por ejemplo, no utiliza el número hook, como conocemos. Dice ñaupac, ñaupa, ¿ya? Este ñaupa significa el primero, o sea, está diciendo los números en ordinal. ñaupa, ñaupa acá. O ñaupaca tapamos, dice, o sea, trae al primero, ¿ya? O dice, Mayan mi ñaupa chalamunga, dice, ¿no? ¿Quién va a llegar primero? Entonces, ese ñaupa es el primero, ¿ya? En el orden ordinal, ¿no? En una numeración ordinal, ¿ya? Después dice, ¿dónde está el otro? ñaupa, a ver si continúa. Ah, ya. A ver, ¿dónde está el segundo? Jukpalla Dios Liapan Atipakman. Y Cali. Ya, el 2 no lo identifico. Este debe ser Ishkai. Ishkai Neke. ¿Ve? La forma como ellos Ishkai Nike, ¿ya? Ellos lo han tratado de organizar, ¿no? Ahora ya es más simple. Ishkai, ¿ya? Y acá está el Kimsa, ¿ve? Kimsa. Fíjense, ¿ya? Obviamente que no está utilizando la S que ahora conocemos, ¿ya? Pero está utilizando Q, ¿ya? Ahora utilizamos K, pero ya venía desde esas veces. Incluso acá, Tawa, Tawa, ¿ve? Hay diptongo, hay H, ¿no? Ahora ya se ha simplificado todo la H, la U, se convierte en W y ya está, Tawa. Picha, ahí está, Picha. Eh, Acá la forma del antis, ¿no? Muy interesante que se haya compartido este texto, ¿ya? Y se puede puede servirnos como base para poder analizar el origen del quechua, ¿no? Porque son estos documentos los primeros que han sido escritos, ¿no? Junto con el diccionario, la gramática de Rodolfo Cerrón, ¿ya? En quechua, ¿ya? Muy bien, no sé, ¿hay alguna consulta? Más adelante hay un abecedario, Yachachi. Sí, no lo he llegado a ver. Supongo que está al final, ¿no? Eh, a ver, después de la página 23 está. Mucho me he oído. A ver, vamos a ver. Hay que
Acá no hay páginas. Supongo que ellos son los que han escrito, han cooperado, algo deben haber hecho. Ya Chachi, lo que le estaba consultando, entonces, en esa época no había eso que hay ahora, el sureño, el central, las variantes del quechua. No, 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 no. Era uno solo. Uno solo uno solo por la forma de comunicación que ellos tenían, pues no recuerden que los chasquis llevaban los mensajes de canto a canto durante el Imperio Incaico. Entonces imagínate tener diferentes variantes, ¿ya? Significaría un problema, ¿no? Lo que sí más adelante ya posiblemente con la llegada de los españoles, la influencia y todo eso, ¿no? Sufren ciertas variaciones, así como el castellano. El castellano llega a todo lo que es América y cada zona lo recopila, lo expresa de diferente manera, ¿no? Si escuchamos, por ejemplo, el castellano de un boliviano con un peruano, es bastante diferente. Si escuchas el castellano a un ecuatoriano, es diferente. A nivel nacional, igual. Si escuchas un castellano de un cajamarquino, un piurano, tiene su forma, como dice, tiene su dejo, ¿ya? Entonces, eso ha hecho que el quechua se transforme y se va amoldando a su forma de hablar de cada región. Por eso que se van formando estas cuatro variantes de quechua. Ya Chachi, está en la página 24, los numeritos están en la parte superior derecha. Ah, ya, a ver si lo ubico. Creo que lo he agrandado mucho. Ah, ya. Dos, tres, cuatro. Está muy lento. 10, 13. La 24 dices. Sí, ya Chachi. 19. 22. 23. Ah, tienes mucha razón. Las vocales A, E, U. A, B, C. Va, B, B, Bo, Bu. Claro, y de acá vendría ya nuestra forma como hemos aprendido nosotros, ¿no? Las sílabas. Va, be, be, bu, bu, ka, ke, ki, ko, ku. Este de acá que siempre genera problemitas, ¿no? Cuando dice 15, por ejemplo, utilizan este de acá. Da, de, du, fa, fe, fi, fo, fu, ga, ge. Ah, interesante. Interesante esta información. Y acá incluso ellos decían, ¿no? Kua, que, ki, kuo, del famoso quórum, pues, ¿no? Ellos utilizan bastante eso de las palabras de origen latín. Y hasta ahorita utilizamos esta palabrita quórum, curareri, ajá. Incluso Oye, acá las comunidades van, ben, bin. está tu
quo también que dicen. Sí, pues, el statu quo, claro, porque nosotros somos prácticamente pues de la lengua castellano, el castellano de latín, y muchas palabras de latín son las bases del castellano. Entonces existen, ¿no? Y aquí está todo el silabeo. Dice impreso en la ciudad de los Reyes por Antonio Ricardo el año de 1500 a 1584 años, dice, está en rojo. Se lo han impreso en Lima, ¿no? Se supone que para aquel entonces ya Gutenberg había desarrollado la imprenta y ellos traen pues la imprenta, el texto, ¿no? Uno de los aportes que trae. Muy bien, ¿ya? Ahora sí, nos vamos a nuestro tema. ¿Algún comentario, colegas? ¿Qué les pareció el catecismo? Ya, Chachi, adicionalmente quería hacer una consulta a usted si conocía que este, por ejemplo, se sabe que es católico, ¿no? Pero también en nuestro país hay buena cantidad de evangélicos. Y escuché alguna vez que hay incluso traducciones, ¿no? de enseñanzas evangélicas en quechua, pero no sabría decir qué quechua es, o como usted menciona que hay en este aspecto de repente un tipo de quechua nada más, ¿no? No lo sé, pero si ha visto usted, ¿no? Hay en Junín, por ejemplo, si hubiera, ¿no? Disculpa eso. Sí, efectivamente, hay que entender que la primera religión que llega es el católico, ¿ya? Y el católico es el que se difunde a través del proceso de la colonización que se da en las colonias, y posterior a eso ya se vienen las diferentes religiones, que no es la católica, sino es la cristiana, y si buscamos información, todas esas iglesias, digamos, ya no pertenecen a la iglesia católica. El primero que sale con ese, saca el pie del plato, es si no me equivoco, Martín Lutero. No estuvo de acuerdo con la católica y saca otra religión, funda otra religión. El resto ya es fundado por personas que no han estado de acuerdo con una determinada religión o forma. Ya ahorita hay un montón de religiones. Entonces, actualmente estas iglesias o estas religiones, eh, en su afán de abarcar la mayor cantidad de creyentes, han generado información o han utilizado la lengua nativa originaria, ¿no? Por eso les decía en las primeras clases, ¿no? Hay una publicación, de repente alguien tiene, ahorita no la tengo a la mano, ¿ya? Eh, no recuerdo el grupo, pero es hay textos que está escritos en quechua huanca, ya utilizan todo el vocablo. El único defecto es que ellos no se alinean a la norma establecida por el Ministerio de Educación, ¿ya? Ellos se salen, ellos van a utilizar la C, van a utilizar la A con dos puntos, con diéresis, para poder indicar que es una vocal alargada. Es decir, utilizan la mayoría de las normas o convenciones de escritura, pero hay algunos que no se salen del contexto, ya se salen de la norma. Entonces ustedes lo pueden revisar, lo pueden leer, pero siempre teniendo en cuenta cuál es la regla de escritura del quechua huanca. Ya no va a ser que por ahí encuentran, ya,
no recuerdo el número o el nombre del grupo, pero es bien difundido ese texto. Incluso, no sé si se recuerdan, o alguno de ustedes ha leído la Biblia para niños, un libro de color amarillo donde estaban o los principales hechos bíblicos. ¿Alguien ha leído? Yo recuerdo Yachachi, pero estaba el Nuevo Testamento en algunos y en otros, claro, toda la historia sagrada, ¿no? Ajá, sí, pero estaban los hechos desde la creación, ¿no? Pero era una forma de, ¿cómo te digo? Leer la Biblia para los niños a manera de cuento, ¿ya? Yo recuerdo que tenía una pastita, amarillito, y decía la Biblia para niños, ¿ya? Ese texto yo lo vi traducido al quechua, huanca, pero como les digo, no cumple con las reglas de escritura. Ese es el defecto. ¿Ya? De repente la próxima clase lo voy a escanear algunas páginas para que ustedes puedan ver el, eh, la forma como lo escribe, ¿no? Pero como ya les recomendaba, ya es bueno investigar, es bueno indagar, pero sin salirse de las normas de escritura. Eso sí les recomiendo, ¿ya? Mientras el ministerio no cambie sus normas de escritura, que ya están, como dicen, normalizadas, ya otra forma de escritura no puede estar sobre ella, ¿ya? Y eso es lo que generalmente creo que los que han pasado esa evaluación o han rendido esa evaluación confunden, ¿no? Incluso acá a veces les dejo una tarea y me utilizan la C. Entonces, ustedes han visto incluso cuál es el mínimo de errores que debes de tener en tu escritura, ¿no? Máximo 8 errores, ¿ya? En lo mejor 0 errores. ¿Se recuerdan cuando hicimos la rúbrica? ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Yachachi, una última consultita. Dígame. Usted mencionó que cuando uno se está evaluando, por ejemplo, en la oralidad y tiene que hablar de la institución educativa, hay algunos temas que son, digamos, vetados, que no deberíamos hablar. Por ejemplo, en lo normal se dice, ¿no? Puedes hablar de todo, pero menos de política ni de religión, ¿no? Porque ahí salimos perdiendo. En este caso, ¿hay esa norma o se puede o se debe hablar de todo? Mira, en el proceso de evaluación y la oralidad, tú vas a hablar de acuerdo a la pregunta que te hace, ¿ya? No hay un tema libre acá. Por eso que les recomendaba, hagan su álbum de animales propios de la sierra, de la selva, ¿ya? Porque estoy bien seguro que les va a venir textos descriptivos, ¿ya? Eh, hasta donde he visto, ¿ya? Y sobre eso, o textos informativos sobre estos animales, ¿ya? Características para que ustedes rápidamente asimilen de qué está hablando, ¿ya? Eso sí les recomiendo, ¿ya? En cuanto a religión y política, casi no vienen las preguntas, no los he visto, ¿ya? Siempre es sobre costumbres, tradiciones, formas de crianza, formas de educación, tecnología. Esos son los temas que siempre han priorizado para que puedan ser respondidas en el proceso de evaluación, incluso para la escrita, ¿ya? Para la escrita. Muy bien, a ver.
Voy a poner el... Ya, a ver. Cuando nosotros, hablamos de personas, ¿ya? Siempre el contexto va a girar en primera, segunda y tercera persona, ¿ya? En primera, segunda o tercera persona. Entonces, siempre debemos de tener en cuenta esa partecita para formar nuestra oración. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, puedes... Ay, ¿dónde estás? Ya. Primera persona, yo, ¿no es cierto? Yo. Esto lo puedo decir ya, ya, ya. O como estamos trabajando. Ya, 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 ya. Ambos, ya, ambos son válidos. Ambos son válidos. Como les decía, no sabemos quién es el que produce las preguntas y los exámenes, ¿ya? Entonces puede ser que utilice el ya, el primero o la segunda, ¿ya? Ah, para la segunda persona, yo, tú. Para este caso, ¿ya? La forma de escritura, am, ¿ya? Para la tercera persona, él o ella, ¿ya? Aquí otra característica del quechua es que no hay no utiliza el género como en el castellano, ¿no? El pronombre va a ser ¿cómo les puedo decir? Unisex, ¿ya? Vamos a llamarlo así. Entonces, cuando tú quieres referirte a él o ella, vas a decir pai, ¿ya? Ya, am, pai. Entonces, eso es la forma como nosotros debemos de tener en cuenta. Ahora, en el plural, ¿no? Eh, en el plural, la primera persona va a tener un defecto, hay que decirle así, ¿ya? Y se conoce como el incluyente y el excluyente, ¿ya? Alguien se va a excluir o va a incluir a todos. Eso hay que tener también en cuenta, ¿ya? Por ejemplo, de manera excluyente, dice ya cuna, ¿ya? Ya cuna. Eso es, a ver, vamos a ponerle acá, excluyente. ¿Y cómo es el incluyente? El incluyente es yanchik, ¿ya? Esto es el incluyente. Maestro, disculpe la molestia, un favorcito, ¿lo podría hacer crecer un poquito más, por favor? No se nota.
No noto, maestro. Muchas gracias. Disculpe la Ya, molestia. ahí, ya. Gracias, maestro. Entonces, fíjense cómo trabaja el excluyente y el incluyente. Por ejemplo, estás en tu salón de clases. Hay dos grupos, el docente o el que hace el papel de docente y los estudiantes. Entonces, si los estudiantes se organizan para algo, ya, pero no quiere que tú te enteres, ya, entonces dice, ya cuna ya cuna, solo nosotros, ya, solo nosotros. Acá no hay que, solo yo, tú no. ¿Se dan cuenta? La forma del quechua es mucho más social. No es tan frío como el castellano, no es tan radical, ¿ya? De esa manera. Es mucho más sutil cuando excluye, ¿ya? Ya cuna, ¿no? Ahora, en este caso, por ejemplo, en esta sala todos somos docentes, ¿ya? Entonces decimos ya anchik, ya chachimi kayanchik. Fíjense la forma como se trabaja, ¿ya? El incluyente, nadie queda afuera. El excluyente, alguien queda afuera, ¿ya? Ahora, cuando quieras decir ustedes, ¿ya? Ustedes, ¿ya? En este caso, ¿no? Yo, papel de docente, ustedes estudiantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el singular es am, ¿ya? El plural es amcuna, amcuna, ¿ya? Ustedes. Ahora, para decir ellos o ellas, ¿ya? Decimos paikuna, paikuna. Ah, profesor, pero ¿por qué mucho cuna, cuna, cuna? ¿Qué tiene que ver el cuna? Todo con cuna, todo con cuna. Este cuna, grábenselo bien, es en el castellano, para pluralizar, utilizamos la S, ¿cierto? Casa, casas. Camisa, camisas. Dama, damas. ¿Ve? En el quechua, esa S se convierte en cuna, ¿ya? Se convierte en cuna. Entonces, ya no utilizas la S del castellano, sino utilizas cuna. Entonces, cada vez que encuentras una palabra que acaba en cuna, está diciéndote que está en plural. Así de simple y de fácil, ¿ya? Por eso dice Akash, el singular, Akash, cuna, el plural, ¿ya? Ayu, en singular, Ayu, cuna, en plural. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me están escuchando? No me dicen nada, ya me está preocupando. Sí, Sí, yo creo Sí, que sí, sí. estoy escuchando y atrás. Ahora, como no me están hablando, me van a escribir. ¿Ya? Vamos al chat y me van a nombrar por lo menos dos palabras en plural. Vamos, a ver, los quiero ver en el chat. A ver, estoy esperando. A ver, no importa que esté mal escrito, acá estamos para corregirnos, ¿ya? Estoy poniendo, por ejemplo, wasikuna, nunakuna, ya, como ejemplo, así, dos palabras, vamos, ¿ya? Wasikuna, nunakuna. Chukukuna, muy bien, ¿ya? Li, ¿qué querías escribir? Wasukuna, Katakuna, muy bien, mantas, ya, muy bien, Cecilia, ya cumplió dos. A ver, quiero ver al resto. Ya no se aceptan repeticiones.
y anoten las palabras que están ahí, que están saliendo. A ver, vamos, vamos. Mishikuna, muy bien. Ya, gatos. Vamos a William, uno más. Sustantivo, sustantivo en plural. Vamos, antes que se acabe el tiempo. Si se acaba el tiempo, les voy a mandar el link al grupo. Vamos, vamos. Lumicuna, muy bien, William, correcto. Piedras. Ya, vamos, vamos. Atucuna, muy bien. Zorros. Vamos, Gisela, uno más. Sí se puede. Huacacuna, claro. Las vacas, ¿ya? Muy bien. Jacqueline. Akshukuna, muy bien. Ya, el Akshu retrofleja, ¿ya? Vanessa, Linglicuna, ya, muy bien. Oídos, ya, ¿qué más? Vamos, vamos. Anímense a escribir, anímense a escribir. Ya les he dado lista de sustantivos en las clases anteriores. A ver, partes del cuerpo, animales. Ancacuna, muy bien, águilas. Ñahui cuna, a ver, Gloria, acá te escribo cómo se escribe ñahui. Ñahui cuna, ¿ya? Con W. Ñahui cuna, ahí vamos corrigiendo. Utulucuna, muy bien. Los gallos. Luntucuna está bien. Kundurcuna, ya, los cóndor. Maquicuna, las manos. Hualpacuna, las gallinas. La chacuna, muy bien. Los sapos, ya. Lanquicuna, ya. Catacuna, ya está repitiendo. Walmicuna, muy bien, las mujeres. ¿Y cómo se dice a los varones? A ver, vamos. Vamos, Vanessa. ¿Cómo se escribe varones, hombres? Apucuna, los dioses. Guaracuna, pantalones, muy bien. Walashcuna, claro. Y a los niños, ¿qué decimos a los niños? Acapacuna, claro. Acapacuna, los niños, los pequeños, ¿ya? Iptucuna, claro, las mariposas. Iptucuna, ¿ya? Muy bien, entonces ya hemos consolidado el uso del plural, ¿ya? Muy bien, muy bien, ¿ya? Alguien, alguien. Muy bien. Yachachi, y Dígame, chichucuna, ¿cómo? chichucuna, ¿Chicchucuna o para, chipchicuna? o- para referirse a los senos o los pechos de la mujer. Ah, ya. A ver, vamos a bienvenido al Word. A ver, vamos. Cuando hay inquietudes no hay problema. Antes que se nos cierra. A ver, sería ñuñu cuna, ¿ya? Ñuñu, seno, ¿ya? Seno, teta, ¿ya? Porque se utiliza también para los animales. Y senos o tetas, cuna, ñuñu cuna, ¿ya? Antes de continuar, antes que se cierre, les mando el link por el grupo.
Ya, Chachik, no se escucha nada. Disculpen, estaba hablando con el micro cerrado. Ya, a ver, vuelvo a hacer entonces. Ya hemos trabajado los verbos en una clase. Lo voy a volver a compartir. ¿Ya? ¿Para qué? Para empezar a formar pequeñas oraciones. Vamos a utilizar los pronombres que hemos visto acá, ¿ya? Más un verbo, ¿ya? Les decía, y no me escuchaban, por ejemplo, que el verbo o los verbos, ¿ya? Todos los verbos, ¿ya? Terminan en y. Ese es un verbo en infinitivo. No está conjugado, no está asignado a una persona. ¿Ya? Entonces, repito, todos los verbos terminan en y, están en infinitivo. Puñuy, micuy, lulay, etc. ¿Ya? Yo voy a usar dos verbos de los que prefiera, ¿ya? Y voy a usar dos pronombres de los que prefiera también. Y voy a escribir. Ya, por ejemplo, ya, pu, ñu. Quiero que noten acá la diferencia. En la primera persona, ya, la y se va a convertir en q. Y hemos dicho que la q después de la vocal, ¿qué hace? Hacia larga, Hace un alargamiento. alargamiento. Ya, hace un alargamiento. Ya, entonces, ya, puñu. Ya, puño. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar en presente, ¿ya? Vamos a trabajar en presente. Presten atención, ¿ya? Ya, puño. Yo estoy durmiendo, ¿ya? Estoy durmiendo. Es decir, el verbo va a terminar en ando, endo, indo, así como en el castellano. No está comiendo, está durmiendo, ¿ya? Si yo quiero decir él está durmiendo, ¿ya? Él está durmiendo, ¿ya? ¿Qué voy a decir? Am, am, pu, ñu, yanqui. Am, puñu, yanqui. ¿Ya? Tú estás durmiendo. ¿Ya? En segunda persona. En tercera persona. Pai, pu, ñu, yan. Pai, pu, ñu, yan. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo juega los sufijos. ¿Ya? En la primera persona agregas Q, para la segunda persona inki y para la tercera persona ya. Y va a funcionar con todos. Mira, ya, mi Q. ¿Ya? Am, mi kuyanki. Mi kuyanki. Pai, mi kuyan. Fíjense. ¿Fácil o difícil? Nadie me escuchó, creo. Profesor, ¿puede repetir, por favor? Ya. A ver. Pero me están escuchando, ¿no? No me escuchan. Sí, Sí, sí. te estamos Ya. escuchando. Porque si ustedes no me responden, pienso que no me han entendido o dejaron encendido la computadora y se fueron a hacer otras cosas. Ya, a ver. Ya.
A ver, para trabajar en primera persona, un verbo, ¿ya? Un verbo, recopilo acá nuevamente. Los verbos en infinitivo terminan en y. ¿Estamos de acuerdo? Todos los verbos terminan en y, ¿ya? Cuando yo utilizo el verbo en la primera persona en singular, estamos trabajando en singular, ¿ya? Va a cambiar la Y por la Q, ¿ya? Entonces dice, ya, puñu, puñu, acá me he comido la ñ, ¿ya? Ya, puñu, ya, mi Q, fíjense, ¿ya? Y la regla dice que si la Q está después de una vocal, esa vocal se alarga. Ya, entonces la regla general que ustedes deben usar, toda palabra o todo verbo que está en primera persona, ya, es decir, tú estás ejecutando, agrégale una Q al final. Ya, agrégale una Q al final. Ya puñú, ya miku, ya lula. ¿Eh? Funciona con todos. Si te vas a referir a la segunda persona, ¿ya? Esa y del verbo se cambia por el sufijo inki, ¿ya? Am puñuyanki, am mikuyanki, am lulayanki. ¿Eh? Si vas a hacer referencia a la tercera persona, pai, la y se va a convertir en yang, ¿ya? Puñuyan, mikuyan. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Ya. A ver, tenemos. Chachi, Dígame, dígame. en la tercera persona se supone que yo, tú, él o ella, el pai es como él o ella, o es diferente para ella. Sí, como les decía, el pronombre en el quechua es unisex, ¿ya? No hay el él o ella como en el castellano, pero puedes especificar más adelante, sí, ¿ya? Si quieres hacer notar que es varón o es femenino, ¿ya? Pero en términos generales, pai funciona para ambos, ¿ya? Sea varón, mujer, o incluso si están ambos, ¿ya? Simplemente dice ellos. ¿Estamos de acuerdo? Maestro Tomás, ¿qué diferencia hay cuando yo conjugo, por ejemplo, am puñunki, am mikuiki y am lulaiki? ¿Qué diferencia hay cuando decimos am puñuyanki, am mikuyanki y am lulayanki, ¿no? Ya. A ver, a ver. Ahorita voy a, un ratito, voy a cargar los verbos. Ya, Chachi, previamente en la tercera persona, referido a objetos, esto o esta, ¿se usa pai o se utiliza otro prefijo? No, en el caso de estos o estas, no, no estamos en ese contexto todavía, estamos trabajando con personas. A ver, vamos a ver Lula y Cuna.
Ya, en el grupo les estoy compartiendo verbos, ya, si desean utilizan eso o si desean utilizan otros verbos, ya. Y vamos, mientras van escribiendo, a ver, dos oraciones que me van a escribir en el chat, ya. Vamos a ver en el chat. Si van a utilizar retrofleja, ya, para que se acostumbren, obviamente en el chat no es fácil encontrar la retrofleja, ya. A ver, si van a usar una retrofleja, van a hacer lo siguiente. Si quiero mencionar el sha o el cha, escribo la S, luego el apóstrofe y la H. Entonces voy a entender que es sha, ¿ya? Igualito para el cha, apóstrofo, ¿ya? Y cha. Por ejemplo, chaki, ¿ya? Muy bien. A ver, William, ¿cuál era tu consulta? ¿Me lo puedes volver? Oye, ¿qué diferencia hay cuando digo este, Puñuiki y Puñuyanqui, ¿no? Ya. Puñuiki. Ya. Me parece que esa forma de conjugar la primera no es la correcta. ¿Ya? La segunda sí. Puñuyanqui. Am puñuyanqui. Ya, ahora sí, sus dos oraciones en el chat. Estoy esperando sus oraciones. Ya, a ver, vamos. A ver, Vanessa, ¿qué querías decir con Tuchu? Vanessa. Ya, Tomás, yo estoy queriendo decir, Tomás, en ahí, ya, tushu, am, Ah, yankee. Es que no puedo hablar no puedo escribir.
Ah, ya, el Y tushu. Tushuya. Claro, como está con la C, ya no sabía qué era, ¿no? Si es la C, la S sí, ya, tushu, A la ya, X, ¿no? tushu. Ay, verdad, no me había confundido. Ajá, por Ya eso decía, confundido, qué raro, ¿qué está queriendo decir? ya, 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 ya. Ya. Yali, Gisaela, muy bien. Y Magda, no, todavía no estamos haciendo preguntas, William, ¿ya? Pronombre y verbo. Ya, apay. Ya, excepciones, en este caso, el apay, ya, apay, tienes ya apayá, ¿ya? Cecilia, hay que corregir eso, ya apayá, am, ya. Vanessa, hay que cambiarle la C por la S para que diga yo estoy bailando, tú estás bailando, ¿ya? Ya, Li Yankee, ya, Pai Ya, Li Chachi, ¿puedes repetir, por favor, de Cecilia? Allá. Ya, apayá. Apayá. Agrégale la A y la Q. Tomás, ahora Apayán. escrito ya lima. Am limanki. Pai limaya. ¿Está bien eso? Ya, ahorita vamos a ver. Apayanki, pay, apayan. Correcto, Cecilia. Ya, cuti. Eh, ya, li. Está bien. Cutiyanki, pay, cutiyan. Ya, muy bien. Yo estoy regresando. Yo regreso. Él regresa, está regresando. Él o ella está regresando. Ya. Pai Limayan, ella está hablando. Ya Limaya. Am Limanki Pai Limaya. Ya. Jacqueline Pai Kuna. No, el verbo no puede ser usado como sustantivo. ¿Ya? El kuna es para el sustantivo mayormente. ¿Ya? Entonces hay que cambiar. Ya Likaya, muy bien, Gloria. Katy, ya Kushiku. Yo estoy alegre. Pai Lilian. Eh, Cámbiale la Q por la G por la Q, Katy. Me está escribiendo GAM. Es AM. ¿Ya? No es la G. Cu- Cuyapanqui. Cuyapanqui. Cuyayanqui sería. No es Panqui. Cuyayanqui. Ampu Cuyayanqui. Katy, hay que corregir. Amllancayanqui. Está bien. Ya, Aguay. A ver, Cecilia, no le estás conjugando el verbo, lo estás poniendo en infinitivo en la oración. Dice ya, Aguay. Está tipo Tarzán, yo querer. ¿Ya? Yo tejer. ¿Ya? Para que diga, estoy tejiendo aguayá, aumentale acu. Aguayán, que está bien. Pai, aguayán, aguayán. Cámbiale la Q por la N, Cecilia. Vanessa, Ya, ya, ya. Ausa,
ausanki, pai, ausayan, ¿ya? Pero hay que separarle, Vanessa, el pronombre, no debe ir junto, ¿ya? Sí, sí, Tomás, me he confundido. Ya. Ya, Am, gracias, gracias. tú, Ambianucuya. A ver, Gloria, Ambianucuya, estás hablando de la segunda persona, pero estás hablando también de la primera persona, ¿ya? Hemos dicho a la segunda persona tienes que ponerle inki, Yanukuyanki, ¿ya? El Yanukuya es para la primera persona, ya, Yanukuya, pero con Q al final. Payanukuya, te falta la N, Gloria, Ya, sin ya, romper el Chachi, teclado. está bien de mí donde le he puesto en la primera persona. Ya, Guaya, está bien. ¿Dónde está? Ahí me te decía que tienes que corregir. Ya, Ya, ¿qué agua, debo? ya. Aumentale A y Q. ¿Dónde? Aquí está, pues, acá ya lo he ya, ya, Chachi, ya le he corregido. No me llega. Ya, ya, agua, Está ya. bien, ¿Sí? eso está bien, ¿no? Allí, allí, allí. Ahora sí. ¿Ya? Ay, Así tienen que escribir, ¿ves? Fácil. Entonces, la tarea que van a tener, ya, para que me envíen, va a ser ya no dos, ¿ya? Sino va a ser, a ver, 3 por 3 9. 9 oraciones usando estos pronombres y cualquier otro verbo, ¿ya? Primera, segunda, tercera persona, ¿ya? Acostumbrémonos a hacer eso. ¿Por qué les digo eso? Porque la gran mayoría de textos va a girar en torno a estas tres personas, ¿ya? No va a agarrar otro grupo, ¿ya? Va a girar en torno a estos tres pronombres. Entonces es necesario que ustedes se familiaricen cuando utilizo la primera, la segunda y la tercera persona, cómo funciono, cómo hago la conjugación de ese verbo, ¿ya? A ver, Gloria, el último que me has mandado dice am yanukuyan, ¿no? Ese yanukuyan es para el pronombre pai, para am es yanukuyanki, ¿ya? Inki. Eso no se olviden, ¿ya? Anoten. Vanessa ya Lika, ¿está bien? Yo miro, yo estoy mirando, ya Lika. Amlikanki o Likayanki, ¿ya? Likayanki, ¿ya? Likayanki. Pai Likayan, ahora sí, ya. Muy bien, volvemos entonces, a ver. Ya, ahora antes que nos gane el tiempo, vamos a hacer la práctica de la lectura. Supongo que del primer texto que hemos trabajado ya deben haber formado sus respuestas. Ya, a ver qué respuestas me van a dar ahora. Ya, a ver, les había dado esta lectura.
¿Alguien ha hecho o ha intentado hacer siquiera su respuesta? ¿Cómo va a responder ese día? ¿O lo dejaron en visto? Tomás, yo hice Ya, 1.1. ya. A ver, ¿cuál sería tu respuesta cuando te dice Ima pukunaman allakuymi utak angusakuymi malkaykichu rasunpa allin imanupam Eh, lulapak? ¿Qué me respondes? Imaninki mamkana. no, yo de eso. ¿Sabes qué, Tomás? Yo he hecho, por ejemplo, el ¿no? Eh, mm, he hecho el jubeo del cuy. Ya, Ya te leo. ya, a ver, léeme. Malcanichu, te he enviado también. Malcanichu, Ishepti, Akashwan, Uiwachachiku, Haipita, Akashta, Chalapaku, Ñaña Aspi Captin, Chachapakunchik, Ishiaka, Kawintuchu, Hitalan. Aipita, Walmihampi, Liu Aicha, Ishiata, Jubea